Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a ver cómo hacer gráficos interactivos en R usando Plotly. La mayoría de los ejemplos que vamos a ver vienen de la web oficial de Plotly que pueden encontrar acá, así que ahí van a tener también el código disponible. Estos son los dos paquetes que vamos a usar hoy, así que si no los tienen los pueden instalar. Y el primer gráfico que les voy a mostrar es un scatterplot, que fíjense cómo se usa. Se hace con el comando plot-ly. El argumento data le tenemos que poner iris, que es la base que vamos a usar para este gráfico. Le tenemos que decir que en el eje X ponga esta variable, sepalLength, es igual a sepalLength. Le tienen que poner este simbolito adelante a la variable. Después la Y va a ser petalLength y le vamos a poner que el color nos lo dibuje según la especie de la planta. Fíjense acá queda el gráfico. Este es un gráfico muy conocido, se hace bastante para mostrar como ejemplo, pero lo interesante es que si nosotros pasamos el mouse por encima de cualquiera de los puntos de este gráfico, nos va a dar la información de dónde se ubica en el eje X y en el eje Y ese punto, 4,9 y 4,5, fíjense, y además nos va a dar la especie de la planta, fíjense que esta es de tipo virgínica, y así con cualquier punto que ustedes quieran revisar. Esto sirve para mostrar gráficos en mayor detalle. Y si ustedes los quieren compartir, pueden después exportarlos como HTML o publicarlos, que es algo que ya mostré cómo hacer en otro video, que les voy a dejar el link acá también. Otra cosa que nos permite hacer es hacer un poco de zoom, si queremos, si hace falta. Y también si no quieren la opción del zoom y esta barra que a veces es un poco molesta, en general suele ser incómoda, la podemos sacar simplemente con la opción de layout, y le decimos fixed range equal true para que el rango sea fijo y no se nos mueva. Y también ponemos config display mode bar false para que no nos aparezca más esta barra. Fíjense acá no podemos moverlo al tocar y tampoco nos aparece la barra, es un poco más cómodo en general. Otro tipo de gráfico que podemos hacer es un gráfico de líneas, por ejemplo, con el modo línea y el tipo scatter. Lo que dice en este ejemplo es, tenemos una variable que va del 1 al 50 y tenemos una variable que es al azar, distribuida normalmente, y nos queda este tipo de gráfico, por ejemplo, pero lo interesante es que si le ponemos el mouse encima, para cada punto de la línea nos va a decir el valor que adquiere, en este caso 10 del eje X y 2,0 del eje Y. Es un tipo de gráfico interesante también para hacer en formato interactivo. Otro gráfico que también podemos hacer es histogramas. Ponemos solamente una variable en el eje X, que es una variable normal al azar, y en el tipo de gráfico le vamos a poner histograma. Entonces cada vez que venimos a alguna de las barras del histograma nos va a decir qué cantidad de casos, por ejemplo acá hay dos casos que se ubican entre el 2 y el 2,5 en ese rango, y acá por ejemplo entre el menos 0,5 y el 0 hay 9 casos. También podemos hacer este histograma con dos grupos, pueden ser dos variables distintas o dos categorías dentro de una misma variable. En este caso se hace agregando más histogramas al gráfico. Tenemos esta primera variable y esta segunda, y le ponemos que sea de modo overlay. Hay distintos modos de poner las barras, se pueden stackear una arriba de la otra. Si acá ponemos stack, por ejemplo, van a ver que es distinto, pero yo elegí overlay en este caso. Fíjense cómo nos dibuja los dos barras, una en el trace 0 en color azul, sería esto, y el trace 1 nos lo da en color naranja, y para cada barra podemos ver qué cantidad de casos hay. Acá por ejemplo hay 43 en este rango, y podemos verlo también en el azul y para el naranja. Otro gráfico muy interesante que se puede usar con formato interactivo son los gráficos de caja, que se hacen poniendo tipo box. Son dos variables
al azar normales. Y lo interesante es que si ustedes le ponen el mouse encima a alguno de los dos de las dos cajas, por ejemplo en esta vamos a ver que el valor máximo, el valor mínimo, el valor del primer cuartil, de la mediana y del tercer cuartil, todo junto solamente con pasarle al mouse, lo cual sirve mucho en este tipo de gráficos. Y otra cosa muy interesante que podemos hacer con Plotly es que si tenemos un gráfico que hicimos con ggplot2, lo podemos transformar a formato interactivo, que se hace más o menos de esta manera. Acá vamos a crear una serie de variables al azar con una función gamma. Eso no viene al caso, pero es para el ejemplo del gráfico nada más. Este ejemplo lo pueden encontrar en la página oficial. Y acá creamos el gráfico en ggplot2 de densidad de estas tres variables. Fíjense, no podemos tocar nada porque es en ggplot2, pero si nosotros lo queremos convertir en un gráfico interactivo, lo único que vamos a tener que hacer es usar la función ggplotly, creamos un objeto nuevo, le decimos, usamos el comando ggplotly, que es el que nos va a convertir de ggplot a plotly, y le decimos que el objeto P, que es el gráfico este que tenemos en ggplot, lo transforme a plotly. Y ahí nos va a dar el gráfico, el mismo gráfico que antes, pero en formato interactivo, así que esta vez le podemos pasar el mouse por encima y para cada punto, para cada lugar, podemos saber la densidad y el valor con el que estamos trabajando. Por ejemplo, si queremos ver dónde se cruzan la variable roja y la variable verde, vemos que esto, por ejemplo, es en el valor 0,58, que si no tuviéramos este gráfico interactivo tendríamos que más o menos verlo a ojo. Y también, bueno, en realidad en Plotly, en este comando hay una serie también muy grande de argumentos que pueden usar para ir editándolo, pero eso lo podemos ver en otro video. Así que si les sirve, suscríbanse y eso fue todo.